Continuamos con La Noche. ¿Qué hacemos, compatriotas? Nos rendimos, nos entregamos, nos dejamos gobernar por el Imperio del Norte. Mientras el régimen de Venezuela insiste en hablar de supuestas conspiraciones en su contra, el termómetro de la tensión interna no cede. La incertidumbre ante lo que pueda desencadenar la polémica constituyente convocada por Nicolás Maduro es cada vez mayor. Los temores ante un recrudecimiento de la crisis social y política son latentes, tanto que la zona de frontera entre Venezuela y Colombia padece los coletazos. A escasos 5 días de la jornada electoral, con la que Maduro pretende elegir a 540 asambleístas constituyentes para redactar una nueva Carta Magna, miles de venezolanos han preferido salir del país. Mucho temor, no sabemos qué va a pasar en Venezuela. Ya a partir de mañana hay un paro de transporte, hay paros, trancas por la parte de la oposición entre el gobierno y los afectados somos los venezolanos. Lo que nos ayuda es pasando a Colombia y buscar una ayuda vendiéndome sea caramelo, chupetas, un aguacatico para poder sobrevivir en Venezuela, no se consigue alimento, medicina. Las largas filas en los puestos fronterizos de la ciudad colombiana de Cúcuta muestran el inusual flujo de venezolanos hacia el territorio del vecino país. El lunes ingresaron al menos 40.000 personas. A sujetarnos a los pies de un tipo que lo que ha hecho es sacarle la sangre a Venezuela. Mire, el futuro de Venezuela tuvo que escapar drásticamente, sin nada, porque de verdad somos una familia humilde también dentro de Venezuela. La gran mayoría de los inmigrantes dicen entrar a Colombia con la ilusión de buscar un hogar y una fuente de trabajo. Otros, en cambio, llegan en busca de comida y medicinas. Les urge abastecerse ante la zozobra de posibles nuevas medidas del régimen en medio de la huelga de 48 horas convocada por la oposición a partir de este miércoles. A comprar víveres para llevar para la casa. ¿Por qué? Porque como ahorita supuestamente viene la constituyente, entonces no sabemos qué pueda pasar. Según datos de Migración Colombia, más de 550.000 venezolanos hoy día están preregistrados con la tarjeta de movilidad fronteriza. Debido a lo anunciado para próximos días en Venezuela, muchas de las personas, muchos de los ciudadanos venezolanos han venido a nuestro país a abastecerse de productos básicos. La situación interna en el país bolivariano es crítica. El miedo a posibles hechos de violencia en la jornada de elección de la constituyente ha llevado a muchos venezolanos a buscar, en medio de la profunda escasez, agua y alimentos. Señor Víctor Maldonado, es evidente, como queda de manifiesto en este informe periodístico que hemos preparado, que existe un profundo temor de los ciudadanos de lo que pueda suceder en los próximos días en Venezuela. ¿Usted cree que es posible que su país termine sumido en una guerra civil en el momento en el que Nicolás Maduro desconozca esa voluntad popular de cerca de 7 millones de venezolanos que le dijeron no a una constituyente que él, pese a esa voluntad popular, está empeñado en sacar adelante? ¿Es posible que suceda esto? Mira, todas las posibilidades están abiertas, pero hay que decir también que a diferencia de lo que uno se puede imaginar, en estos cientos y tantos días de desafío cívico, el que ha puesto la violencia, el que ha incrementado la represión, el que ha irrespetado los derechos humanos, el que ha correteado a los ciudadanos, el que ha violado el domicilio, el que ha violado también cualquier tipo de derecho asociado a la detención, a la legítima detención, ha sido el gobierno. De tal manera que lo que sí está claro es que el gobierno quiere, mediante la represión, imponerse, porque no tiene la mayoría de los votos y no tiene el respaldo y la legitimidad popular para imponer su proyecto político. Y está demostrando que lo quiere hacer, cualquiera sea el costo en represión que eso le cueste. Y en ese sentido es válido, por un lado, el temor de la gente, la angustia existencial que están viviendo los venezolanos, pero también hay que notar que los venezolanos están en la calle con un coraje cívico inimaginable, en la calle tratando de defender su libertad, sus derechos, su propiedad,
y tratando de enviarle una clara señal al gobierno de que por la vía de la constituyente no va a ningún camino, que tendrá que incrementar la represión, pero en esa misma medida será el escándalo continental, un país sometido por la vía de los hechos, por la represión pura y dura, y eso no tiene ningún sentido ni ningún horizonte de estabilidad. Ellos se están jugando cada día, están intentando ganar tiempo, intentan negociaciones fraudulentas y oscuras de tal manera de poder parapetear una situación que no es sostenible de ninguna manera. Señor Maldonado, usted dice que intentan negociaciones oscuras. ¿Qué información tiene usted precisamente de esos acercamientos que estaría buscando Nicolás Maduro? Quizás esas posibles negociaciones, esos posibles diálogos con sectores de oposición en Venezuela. ¿Eso es real o hace parte, digamos, de la desinformación que está generando el mismo régimen para fragmentar a los sectores de la oposición que marchan unidos esta semana hacia una huelga general? Bueno, mira, el régimen ha mantenido en Caracas al expresidente Zapatero, y el presidente Zapatero es un vocero de las intenciones y expectativas del régimen. Y al parecer se ha reunido con una parte de las oposiciones que en este momento están haciendo vida política en el país. Y bueno, y lo único que al parecer les ha ofrecido es una postergación de la Asamblea Nacional Constituyente para abrirle juego a unas supuestas elecciones. Pero lo importante de estas negociaciones oscuras es precisamente que los ciudadanos no conocemos la agenda, no sabemos lo que está puesto sobre la mesa, pero creo también que los ciudadanos no están dispuestos a mantener el status quo actual. Un Tribunal Supremo de Justicia que lo que administra es represión, una Asamblea Nacional desconocida, un régimen económico que lo que produce es pobreza y una represión que se reparte al detal, que ha alcanzado a los sectores populares, que tiene 400 y tantos presos políticos a la fecha, detenidos indebidamente, pasados a la jurisdicción militar. Entonces es muy alto el costo que el régimen tendría que pagar para la normalización del país, y eso, digamos, solo tendría sentido con un compromiso para salir ordenado de este estado de cosas, ordenadamente, y comenzar un nuevo baraje democrático con elecciones generales. Señor Maldonado, permítame que en ese momento tenemos la oportunidad de tener a uno de los protagonistas de la noticia. Ya en la parte final hemos logrado en ese momento contactar telefónicamente a Carmina Serpa. Ella es la hija del magistrado Ángel Serpa, quien fue detenido en las últimas horas en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro había amenazado con detener a aquellos magistrados que eligió la Asamblea Nacional Venezolana el pasado viernes. Ellos eligieron 33 magistrados, eligieron un tribunal superior, un tribunal de justicia alterno al que opera el régimen chavista, y ya 3 de esos magistrados han sido detenidos por parte de la dictadura que lidera Nicolás Maduro. Señora Carmina, bienvenida al programa La Noche en NTN24, y quiero conocer primero que todo qué información tiene usted de su padre en ese momento. Hola, buenas noches. Fíjate, actualmente no tenemos, como siempre, ningún tipo de información. Todo lo que es con respecto al caso de mi papá es totalmente hermético. Nosotros tenemos lo que tenemos en base a rumores, porque ningún ente oficial ha dado la cara ni de dónde está, ni de cuál es su paradero, ni de cuál sería como tal su delito, ¿ok? Señora Carmina, ¿de qué acusan a su padre específicamente? Bueno, nos enteramos el día de ayer que se realizó el juicio, que lo acusan de traición a la patria, un delito que es netamente militar y que se da a los militares, no a los civiles. ¿Los tribunales que están juzgando a su padre son tribunales civiles o tribunales militares? No, tribunales militares. Tribunales militares, lo que demuestra de facto que estamos evidentemente ante una dictadura. ¿Su familia ha podido hablar con el magistrado? No, ni la familia ni los abogados han tenido acceso a él, incluso a él se le negó totalmente el derecho a la defensa. Tenemos entendido que él mismo asumió su propia defensa, ya que no le proporcionaron ese derecho constitucional. ¿Ustedes no han tenido entonces ninguna comunicación con él? No, ninguna comunicación. Lo que sabemos
es a base de rumores. Es decir, este caso está totalmente, digamos, como decimos aquí, con cuentos de pasillo, porque ni nosotros podemos asegurar, para nosotros todavía sigue secuestrado. Recuerda que él fue detenido sin orden de captura, por como tal sería un secuestro, y para nosotros no sabemos paradero, para nosotros está prácticamente desaparecido hasta que no lo veamos. ¿Tienen conocimiento por lo menos el lugar donde lo tiene el régimen, donde lo tiene la dictadura encarcelado? Aparentemente está en el helicoide, en el SEBIN. Como te digo, nosotros no lo hemos visto ahí, hemos ido constantemente a llevarle cosas porque pensamos que está ahí, mas no lo hemos visto. Carmina, ¿cuál fue, digamos, el último contacto que usted tuvo con él antes de que, como usted pues lo asegura, fuese secuestrado por parte de fuerzas del régimen? ¿Él era consciente de la amenaza que el presidente Nicolás Maduro había hecho en contra de estos magistrados que habían sido elegidos el pasado viernes? Sí, fíjate, yo el último contacto que tuve fue el 22 de julio en la mañana, el mismo día de la detención, porque él prácticamente va a su vida normal. Él, más que estar consciente de los riesgos que tomaba, él estaba totalmente seguro de lo que estaba haciendo y que lo que él estaba haciendo en ese momento era un acto totalmente constitucional y apegado a la ley. Él estaba orgulloso de lo que estaba haciendo, de retomar ese hilo constitucional que tanto se ha perdido en el país, y él, más que miedo, estaba orgulloso de apegarse a lo que serían sus derechos y lo que sería su apego a la libertad. Él obviamente me imagino que estaba al tanto de que podía ser peligroso. Nosotros incluso el mismo día de la juramentación empezamos a sentir lo que sería persecuciones del mismo carro que al día siguiente lo detiene, pero hasta el momento digamos que no le dio tiempo de pensar en qué le podía pasar. Un nuevo preso político en Venezuela, señora Carmina Serpa. Vamos a estar siguiendo el caso, por supuesto, del magistrado Ángel Serpa, quien fue detenido, pero pues para su familia, inclusive para diferentes sectores en Venezuela, ese magistrado ha sido secuestrado por parte del régimen. Ha sido la palabra, el calificativo, el adjetivo que han utilizado para referirse a esta acción que cometió el régimen de Nicolás Maduro el pasado sábado en horas de la tarde. Señora Carmina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por estar tan pendientes de este caso. Vamos a estar pendientes. También me despido de Víctor Maldonado. Le agradezco a usted como director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas el tiempo que le concedió. El tiempo se nos ha agotado, pero ha sido muy importante contar con el análisis que hace usted precisamente de lo que viene en los próximos días, esta semana crucial para Venezuela. Muchísimas gracias por la oportunidad y mi gran afecto por Colombia, que ha demostrado ser, al igual que el resto del continente, tan solidario con este momento tan oscuro que vivimos los venezolanos. Una semana definitiva en Venezuela. Todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati_ntn24, @jefferson_ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.